Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy ponemos el foco en una figura del siglo VIII que, a menudo pasa un poco desapercibida, pero cuyo pontificado fue realmente singular. Hablamos del Papa número 88, Constantino, que guió la Iglesia de Roma entre los años 708 y 715. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes, notas, artículos, investigaciones que describen su papado no solo como un periodo de tensión, que lo fue, entre Roma y el poderoso Imperio bizantino, sino como un momento de diplomacia extraordinariamente delicada y, en cierto modo, pionera. Exactamente. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo este Papa, Constantino, consiguió navegar esas aguas tan agitadas. Vamos a analizar un poco las estrategias que empleó para intentar mantener dos cosas a la vez, que no es fácil: la unidad de la Iglesia y, por otro lado, la fidelidad a la doctrina. Y todo ello bajo la intensa presión del poder imperial de Constantinopla. Las fuentes hablan de una fidelidad dialogante, una fórmula que, intentaremos descifrar juntos. Exploraremos su viaje a Constantinopla, que fue un evento, sin precedentes en muchos sentidos, y el legado que nos dejó. La gran pregunta que parece flotar sobre su figura es: ¿cómo se puede ser firme en las convicciones sin provocar una ruptura total? ¿Sabes? Suena fascinante, la verdad. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar, ¿cuál era exactamente el panorama? El escenario que se encontró Constantino al ser elegido papa allá por el 708. No parece que fuera un momento precisamente tranquilo, ¿no? Para nada tranquilo, ¿no? Asumió el pontificado en marzo de 708 y venía precedido por dos papados extremadamente breves, el de Juan VII y el de Sisinio, que duró apenas, creo que unas semanas. Ah, poquísimo. Sí, muy poco. Esto ya nos indica una cierta inestabilidad, o al menos una búsqueda de liderazgo firme en Roma. Las fuentes describen a Constantino como un hombre de origen sirio, lo cual ya era significativo en una Roma cada vez más latina, pero con fuertes lazos históricos y culturales con Oriente, claro. Se destaca su sólida formación teológica, un temperamento inclinado a buscar acuerdos, un espíritu, conciliador y, esto es crucial, una notable inteligencia diplomática. Y mencionabas la presión imperial. ¿Cuál era la fuente principal de tensión con Bizancio en ese momento concreto? El gran desafío era, sin duda, la relación con el emperador Justiniano II. Este emperador tenía una historia complicada. Había sido depuesto y exiliado, incluso mutilado. Le cortaron la nariz. Vaya. Sí. Pero había logrado regresar al trono en Constantinopla en 705. Y como suele suceder con los líderes que recuperan el poder así, pues llegó con un fuerte deseo de reafirmar su autoridad en todo el imperio. Claro. Y eso incluía de manera muy marcada a Roma y al Papa. Quería dejar claro quién mandaba, vamos. Entendido. ¿Y dentro de esa relación tensa, había algún punto de fricción específico? ¿Alguna disputa concreta que Constantino heredara de sus predecesores? ¿Algo? Sí, clarísimamente. El nudo gordiano de la cuestión, era el llamado Concilio Intrullo, también conocido como Concilio Quinisexto. Este se había celebrado bastante antes, en el año 692, bajo el primer reinado de Justiniano II. Su objetivo era completar la legislación de los concilios ecuménicos V y VI, por eso lo de quinisexto, centrándose sobre todo en cuestiones de disciplina eclesiástica. ¿Y cuál era el problema con esos cánones disciplinares? ¿Por qué tanto lío? Pues el problema fundamental era que muchos de esos cánones, impulsados por Justiniano II, reflejaban las costumbres y tradiciones de la Iglesia oriental y, chocaban frontalmente con las prácticas establecidas en Occidente, en Roma. Ajá. Por ejemplo, había diferencias significativas en las normas sobre el matrimonio de los sacerdotes. Oriente permitía que hombres casados fueran ordenados sacerdotes, mientras Occidente ya se inclinaba fuertemente por el celibato. También había discrepancias sobre prácticas como los ayunos del sábado en Cuaresma o, fíjate, la representación de Cristo como un cordero, algo común en Oriente, pero que Roma veía con cierto recelo. O sea, que no eran cuestiones doctrinales profundas sobre la naturaleza de Cristo o algo así, sino más bien de disciplina, de cómo vivir la fe en el día a día, ¿no? Exacto. Eran principalmente disciplinares y litúrgicas. Pero ojo, para la mentalidad de la época, estas diferencias no eran triviales en absoluto.
tocaban la identidad y la tradición apostólica tal como se entendía en cada lugar. Y lo crucial es que los papas anteriores a Constantino, Sergio I, Juan VII y el efímero Sisinio, se habían negado rotundamente a firmar y aceptar estos cánones trullanos. Consideraban que imponían costumbres orientales ajenas a la tradición romana. Entiendo. Esa era la patata caliente, como bien decían las notas que tenemos, que Constantino encontró sobre su mesa nada más ser elegido. Una herencia muy, muy incómoda. Vale. Frente a esta patata caliente, ¿qué camino tomó Constantino? Porque, claro, podría haber seguido la línea dura de sus predecesores, la confrontación directa. Podría haberlo hecho, sí. Hubiera sido la respuesta quizá más previsible, la más fácil, en cierto modo. Pero optó por una vía diferente, que es lo que las fuentes denominan fidelidad dialogante. Una fórmula que intenta aunar dos principios aparentemente opuestos. Por un lado, una firmeza inquebrantable en lo que él consideraba esencial, la doctrina y la tradición apostólica romana. Pero por otro lado, una sorprendente apertura al diálogo, una disposición a conversar, a entender, a buscar puntos de encuentro, para preservar la comunión entre Oriente y Occidente. No romper la túnica de la Iglesia, por así decirlo. Y esa estrategia de fidelidad dialogante, ¿cómo se manifestó en la práctica? Porque suena bien en teoría, pero llevarla a cabo con un emperador como Justiniano II, con esa historia, debió ser complicadísimo. Declaraciones o buenas intenciones. Se materializó en un acontecimiento extraordinario y muy, muy audaz. El viaje del Papa Constantino a Constantinopla en el año 710. Un papa viajando a la capital del imperio. Eso suena a un movimiento de altísimo riesgo, ¿no? Sobre todo considerando la tensión existente y el rechazo previo de los cánones. ¿Fue iniciativa suya o del emperador? Fue una invitación del propio emperador Justiniano II. Y sí, era increíblemente arriesgado. Hay que ponerse en la piel de Constantino. Aceptaba ir al corazón del poder imperial, a la guarida del león, por así decirlo, con un historial de desafío a las directrices imperiales sobre los cánones trullanos. Claro, se la jugaba. Totalmente. Podría haber sido una trampa, una forma de presionarle o incluso de forzarle a aceptar los cánones bajo coacción. Muchos en Roma debieron ver ese viaje con enorme, enorme preocupación. Y además del riesgo personal, ¿qué importancia simbólica tenía ese viaje? Una importancia enorme. Las fuentes que manejamos subrayan que esta fue la última vez en toda la historia que un papa visitó Constantinopla mientras fue la capital del Imperio Bizantino. La última vez. Increíble. Eso ya nos da una medida de lo excepcional del evento. Pero lo más significativo, según estos documentos, fue la actitud con la que Constantino emprendió el viaje. No fue como un vasallo que acude a rendir pleitesía, ni siquiera como un patriarca más bajo la autoridad imperial, no. Viajó con la conciencia de ser el sucesor de Pedro, el pastor universal de la Iglesia. Su meta no era una negociación política para salvar el pellejo, sino, dar testimonio de la unidad de la Iglesia en la verdad y la caridad. ¿Y cómo fue recibido en Constantinopla? ¿Se cumplieron los peores temores o Justiniano II mostró, digamos, otra cara? Parece que Justiniano II, a pesar de su reputación de autócrata y su pasado violento, quedó impresionado por la dignidad, la serenidad y quizá la valentía del Papa. Lo acogió con grandes honores. Hay un detalle que las fuentes destacan por su enorme peso simbólico. El emperador permitió que el Papa Constantino celebrara la liturgia pontificia, la misa según el rito romano, nada menos que en la Basílica de Santa Sofía. En Santa Sofía, el epicentro del imperio. Exacto, el corazón espiritual y político del Imperio bizantino. Eso era un gesto de reconocimiento muy, muy potente. Impresionante, desde luego. Pero, más allá de los gestos simbólicos, que son importantes, ¿qué ocurrió en las conversaciones sobre el tema espinoso, sobre los cánones trullanos? ¿Hubo algún acuerdo? ¿Se dio Constantino? Aquí es donde se ve la fidelidad dialogante en acción pura. Durante las conversaciones directas con el emperador y sus consejeros, Constantino se mantuvo absolutamente firme en los puntos que consideraba irrenunciables. No firmó ni aprobó aquellos cánones trullanos que contradecían la tradición y la disciplina de la Iglesia romana. No hubo cesión en lo doctrinal ni en las prácticas que consideraba fundamentales y propias de la sede apostólica. Entonces, si no firmó, fracasó la misión de reconciliación. La tensión seguía ahí, ¿no? No exactamente.
Y aquí radica la clave de su enfoque y, según las fuentes, su sabiduría. Aunque no cedió en lo esencial, Constantino consiguió algo muy importante: evitó la ruptura formal, el cisma. Su habilidad residió en discernir cuidadosamente entre lo fundamental, la verdad doctrinal, la tradición apostólica, y lo secundario o lo adiafórico, como se dice a veces, aquellos puntos disciplinares o litúrgicos donde la diversidad podía ser tolerada o donde, bueno, la paciencia y la caridad podían mantener el vínculo. Ujú. No buscó una victoria total, digamos, sino preservar la comunión posible en ese momento tan complejo. Entiendo, una especie de acuerdo de mínimos para evitar el mal mayor de la división total. ¿Y cuál fue el resultado práctico inmediato de este encuentro? ¿Qué pasó después? El resultado fue una reconciliación, aunque las fuentes la califican de temporal. Quizás porque la raíz del problema no se solucionó del todo. Pero Justiniano II, ya fuera impresionado por la integridad del Papa o quizás por un cálculo político al ver que no podía doblegarlo fácilmente sin provocar una crisis mayor, optó por una salida pragmática. Confirmó oficialmente los privilegios históricos de la Iglesia de Roma. No se resolvió la disputa de fondo sobre los cánones trullanos, eso seguiría siendo una fuente de tensión más adelante, pero se desactivó la crisis inmediata. Se ganó tiempo y se preservó la unidad visible de la Iglesia en un momento muy, muy delicado. Planteas que la clave estuvo en su habilidad para discernir entre lo esencial y lo secundario. ¿Hay alguna indicación en las fuentes sobre la base teológica de esta postura? ¿Era pura diplomacia pragmática o había una convicción más profunda detrás de todo esto? Es precisamente la profunda visión teológica que parece sustentar toda la actuación de Constantino. Él entendía, según esta interpretación, que la unidad de la Iglesia no se construye sobre acuerdos políticos, ni sobre equilibrios de poder, ni sobre la imposición forzada de una única costumbre cultural. La verdadera unidad se fundamenta en la obediencia común a Cristo y a la verdad revelada, custodiada por la tradición apostólica. Eso era lo primero. Claro. Pero, y esto es crucial, también comprendía que la verdad proclamada, sin caridad, sin amor, sin paciencia, puede convertirse en un arma que hiere y divide. Y a la inversa, una caridad o una búsqueda de unidad sin un anclaje firme en la verdad puede acabar vaciando la fe de contenidos, ¿sabes? Convirtiéndola en mero sentimentalismo o conformismo. Constantino buscaba desesperadamente ese equilibrio dinámico, esa tensión fecunda entre la verdad y la caridad, entre la fidelidad y la misericordia, un equilibrio muy difícil de mantener. Entonces, ese viaje a Constantinopla fue más que un acto diplomático. Tuvo una dimensión más profunda. Mucho más, las interpretaciones que manejamos lo ven como un acto teológico en acción. No era simplemente el viaje de un jefe de Estado a otro, no, era una peregrinación pastoral con un objetivo claro: intentar sanar las heridas de la división, movido por el eco de la oración de Cristo en el Evangelio de Juan: Padre, que todos sean uno. Su intención, parece, no era imponer la visión romana por la fuerza, sino testimoniar la fe común y buscar la reconciliación desde la humildad y la firmeza serena. Un acto de fe, en cierto modo. Es una perspectiva muy rica, muy interesante. Ahora bien, aunque esta relación con Bizancio y el viaje a Constantinopla parecen haber dominado su pontificado, ¿se limitó a eso? ¿Qué más nos dicen las fuentes sobre sus 7 años como papa? ¿Hizo algo más? Es una pregunta importante, sí, porque efectivamente, aunque el drama bizantino acapara los titulares históricos, las fuentes también señalan que Constantino no descuidó otros frentes. Mientras gestionaba esta compleja diplomacia con el imperio, trabajó activamente en consolidar la posición de la Iglesia romana en Occidente. ¿De qué manera? ¿Puedes darnos algún ejemplo más concreto de esa labor en Occidente? Pues, por ejemplo, se menciona su esfuerzo por fortalecer las relaciones con las comunidades cristianas en Italia, que en esa época estaban bajo la creciente presión de los lombardos. Reafirmar la autoridad papal allí era vital para la supervivencia misma de Roma, casi. También se indica que mantuvo y cultivó los lazos con las iglesias emergentes en el norte de Europa, especialmente con los anglosajones. Su evangelización estaba en pleno desarrollo y miraba mucho a Roma como referente. Entiendo. Esta consolidación en Occidente era estratégicamente importante no solo por sí misma, sino quizás también como un contrapeso a la influencia y las presiones que venían de Constantinopla. Reforzaba la autonomía y la autoridad moral del papado.
Ya. Y más allá de la política eclesiástica, de las relaciones exteriores, ¿se sabe algo de su administración interna, de su gestión de Roma como ciudad, como diócesis? Sí, las fuentes le atribuyen también una administración prudente y atenta a las necesidades concretas. Se destaca su cuidado por la gestión económica de la Iglesia, un aspecto siempre fundamental para poder sostener las obras y al clero, claro. Además, se resalta su preocupación por el bienestar material y espiritual de la población de Roma. Fomentó el culto litúrgico, cuidó las iglesias y promovió obras de caridad. Parece que entendía bien que la autoridad espiritual se acredita también a través de la santidad personal, la buena gestión y el servicio tangible a la comunidad, no solo con grandes gestos diplomáticos. Todo esto dibuja un perfil bastante completo, la verdad. ¿Cuál dirías que es el legado principal que dejó Constantino tras su muerte en abril del 715? ¿Qué nos queda de él? Constantino muere en abril de 715 y la herencia que deja, según coinciden las fuentes que hemos consultado, es una de notable serenidad, equilibrio y sabiduría práctica. Se le presenta como un modelo de cómo es posible mantener una fidelidad inquebrantable al Evangelio y a la tradición recibida, sin por ello renunciar al diálogo con el mundo, incluso con las estructuras de poder más complejas y potencialmente hostiles de su tiempo. De hecho, se le ha llegado a calificar, y creo que es una imagen bonita, como un puente vivo entre Oriente y Occidente. En su figura pareció encarnarse una síntesis difícil, la firmeza doctrinal que se asocia a la sede de Pedro, pero ejercida con la mansedumbre, la paciencia y la caridad que emanan del ejemplo de Cristo. Y si tuvieras que destilar una lección clave de su pontificado para alguien que nos escucha hoy en nuestro mundo, ¿cuál sería? Buena pregunta. Creo que la lección más potente es sobre la naturaleza del verdadero diálogo y la búsqueda de la unidad. Constantina nos enseña que el diálogo auténtico no exige renunciar a la propia verdad o a las convicciones fundamentales. Al contrario, implica la disposición a ofrecer esa verdad con amor, con respeto, buscando comprender al otro y encontrar el terreno común posible. Y ligado a esto, nos muestra que la autoridad más perdurable y eficaz no es la que se impone por la fuerza o el miedo, sino la que brota del servicio, de la coherencia de vida y del amor genuino. Su figura desafía esa idea a veces común de que la fidelidad equivale a rigidez inflexible. Por el contrario, nos muestra una fidelidad que es coherencia luminosa, paciente, capaz de adaptarse a las circunstancias sin traicionar lo esencial. El papado, visto a través del prisma de Constantino, se revela como un ministerio fundamentalmente al servicio de la comunión. Un esfuerzo constante por mantener unida a la Iglesia en esa doble vía de la verdad y la caridad. Entonces, resumiendo un poco este recorrido tan interesante, hemos explorado la figura de Constantino, un papa de origen sirio en pleno siglo VIII, que se encontró al frente de la Iglesia en un momento de enorme tensión con el Imperio bizantino, personificado en Justiniano II y la disputa por los cánones trullanos. Su respuesta no fue ni la sumisión ni la confrontación total, sino esa estrategia que hemos llamado fidelidad dialogante, una apuesta por la firmeza en lo esencial de la fe, pero combinada con una apertura al diálogo y una búsqueda de la unidad que le llevó a realizar ese viaje histórico y, bastante arriesgado a Constantinopla. Y aunque no solucionó definitivamente el conflicto, evitó una ruptura y dejó un modelo de liderazgo equilibrado. Sería una buena síntesis. Exacto. Creo que sí. Y su pontificado nos deja esa enseñanza potente sobre la relación entre fidelidad y diálogo, entre verdad y caridad. La idea, bastante profunda si le das una vuelta, de que la fidelidad a las propias convicciones y la apertura sincera al otro no tienen por qué ser fuerzas opuestas. Al contrario, pueden y deben necesitarse mutuamente, especialmente cuando ambas nacen no del cálculo o del miedo, sino de una convicción profunda, de lo que las fuentes llamarían una moción del espíritu. Se complementan para construir puentes en lugar de muros. Muy bien traído. Y esto me lleva a lanzar una reflexión final, si me permites, para quien nos escucha. Este enfoque de Constantino, esta fidelidad dialogante, esa capacidad de sostener la verdad con caridad, de buscar entender al otro sin diluir los principios irrenunciables, de discernir lo esencial de lo accesorio, ¿qué ecos tiene hoy? En un mundo tan polarizado como el nuestro, ¿verdad? Lleno de desacuerdos profundos y divisiones a todos los niveles, personales, sociales, culturales, ideológicos, ¿cómo podría aplicarse un principio así? ¿Qué aprender de esa habilidad para navegar la complejidad buscando la unidad posible sin traicionar la propia identidad? Es sin duda algo sobre lo que merece la pena seguir pensando un poco.